¿Alguna vez has cargado un secreto tan pesado que sentías que te estaba aplastando el alma desde adentro? ¿Alguna vez has mirado a las personas que más amas en este mundo y te has preguntado si todavía te amarían si supieran quién eres realmente? Pues yo viví esa pesadilla durante años. Y el día que finalmente decidí decirles la verdad, su pánico era visible. Sus rostros se pusieron pálidos, y lo que pasó después cambió todo lo que yo creía saber sobre mi vida, mi familia y sobre mí misma. Me llamo Sara, y esta es la historia del momento más aterrador y liberador de toda mi existencia, un momento que repetí en mi mente miles de veces antes de que realmente sucediera, preguntándome si sobreviviría a las consecuencias, preguntándome si las personas que me criaron, que supuestamente me amaban incondicionalmente, todavía me querrían en sus vidas después de que supieran lo que había estado ocultando. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer, aunque pasó hace 3 años. Me desperté con el corazón ya acelerado, las manos temblando antes de siquiera salir de la cama, sabiendo que ese día era el día en que finalmente dejaría de vivir la mentira que me había consumido desde que tenía 13 años. El sol entraba por la ventana de mi habitación de esa manera dorada y hermosa que tiene a principios de otoño, y recuerdo haber pensado qué irónico era que un día tan bonito fuera el telón de fondo de lo que podría ser la destrucción de cada relación que me importaba. Había ensayado lo que diría 1.000.000 de veces, parada frente al espejo de mi baño a las 2 de la mañana, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras susurraba las palabras que tenía demasiado miedo de decir en voz alta durante las horas del día. Había escrito cartas, las había borrado, las había vuelto a escribir, tratando de encontrar la combinación perfecta de palabras que les hiciera entender, que les hiciera ver que yo seguía siendo yo, que nada fundamental había cambiado excepto su conocimiento de quién siempre había sido. Pero no importa cuántas veces practiqué, no importa cuántos escenarios imaginé en mi cabeza, nunca pude predecir exactamente cómo reaccionarían, y esa incertidumbre me estaba matando lentamente desde adentro. El secreto que había estado cargando no era algo simple o fácil de explicar. No era un error que había cometido ni una decisión que había elegido. Era mi identidad, mi verdad, mi esencia misma como ser humano, y lo había estado escondiendo, suprimiendo, negando por tanto tiempo, que casi había olvidado cómo se sentía ser auténtica, ser real, ser yo misma sin la actuación constante de ser alguien que no era. Cada cena familiar se sentía como una producción teatral, donde tenía que recordar mis líneas, interpretar mi papel, nunca dejar que la máscara se cayera ni por un momento. Cada día festivo, cada celebración de cumpleaños, cada domingo casual por la tarde, era otra oportunidad para vivir la mentira. Otra oportunidad para enterrar mi verdadero yo, más y más profundo, hasta que a veces me preguntaba si alguna vez podría desenterrarla de nuevo. El peso de este secreto se había manifestado de maneras físicas que ni siquiera había reconocido completamente hasta mucho después. Había desarrollado ansiedad tan severa que a veces no podía salir de mi apartamento durante días. Tenía ataques de pánico en medio de supermercados, en cines, en cenas con amigos que pensaban que me conocían. Mi cuerpo estaba literalmente rebelándose contra el estrés constante de mantener esta versión falsa de mí misma, y aún así seguía adelante, seguía fingiendo, seguía viviendo con miedo al momento en que la verdad inevitablemente saldría a la luz. Me había convencido de que si tan solo podía mantener todo junto un poco más, si tan solo podía superar una reunión familiar más, una conversación más donde me preguntaban sobre mi futuro, y yo tenía que mentir sobre lo que quería, con quién quería estar, qué tipo de vida estaba construyendo para mí misma, entonces tal vez podría continuar esta farsa para siempre, pero para siempre es mucho tiempo para vivir escondida, y me estaba quedando sin fuerzas. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera por la tarde cuando estaba tomando café con mi hermana menor, Emma. Ella me estaba contando sobre su nueva relación, sus ojos brillando con ese tipo de alegría que viene de ser completamente tú misma, con alguien que te ama exactamente por quien eres. Y sentí que algo dentro de mí se rompía. Me di cuenta en ese momento de que nunca tendría lo que ella tenía, no mientras siguiera escondiéndome, no mientras siguiera fingiendo ser alguien que no era. Me miró desde el otro lado de la mesa y me preguntó si estaba bien, y casi se lo dije en ese momento. Casi dejé que las palabras salieran en medio de esa cafetería llena de gente, pero el miedo me agarró la garganta y apretó hasta que apenas podía respirar. Murmuré algo sobre estar cansada del trabajo y cambié el tema, pero pude ver la preocupación en sus ojos,
la manera en que me miraba como si supiera que estaba guardando algo pero no podía descifrar exactamente qué era. Esa noche, tomé la decisión. No podía hacer esto más. No podía seguir viviendo media vida. No podía seguir fingiendo. No podía seguir sacrificando mi yo auténtico en el altar de las expectativas y la comodidad de otras personas. Decidí decirles en nuestra próxima cena familiar, que estaba programada para el sábado siguiente. Tenía 5 días para prepararme para lo que podría ser el final de la vida tal como la conocía. 5 días para reunir mi coraje, para reforzar mis defensas, para prepararme para lo peor mientras esperaba desesperadamente lo mejor. Le conté a mi terapeuta, la doctora Martínez, sobre mi decisión durante nuestras sesiones de jueves. Ella me había estado alentando a salir del closet con mi familia durante más de un año, empujándome suavemente a reconocer que vivir escondida me estaba destruyendo desde adentro, pero siempre había mantenido que el momento tenía que ser mío, que tenía que estar lista, que no podía hacerlo por nadie más sino por mí misma. Cuando le dije que había establecido una fecha, vi alivio cruzar por su rostro, rápidamente seguido de preocupación. Ella conocía a mi familia, sabía lo conservadores que eran, sabía que esta revelación podría no salir de la manera que yo desesperadamente esperaba. Pasamos toda esa sesión haciendo juegos de roles de diferentes escenarios, practicando respuestas a reacciones potenciales, construyendo mi resiliencia emocional para lo que vendría. Me recordó que no importaba lo que pasara, no importaba cómo reaccionaran, yo sobreviviría a esto, y que vivir mi verdad valía la pena cualesquiera que fueran las consecuencias. Salí de su oficina sintiéndome simultáneamente empoderada y aterrorizada, lista y completamente sin preparación, determinada y al borde de cancelar todo. ¿Alguna vez has estado en una encrucijada así, donde sabías que tenías que hacer algo que te aterrorizaba, pero quedarte donde estabas era aún más insoportable? Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero escuchar tu historia también. Los días previos a ese sábado se sintieron como los más largos y los más cortos de toda mi vida, simultáneamente arrastrándose con lentitud excruciante y pasando volando en una neblina de ansiedad y preparación. No podía dormir, apenas podía comer. Pasaba cada momento libre ensayando lo que diría y tratando de anticipar cada posible reacción de cada miembro de la familia. Mi madre, Linda, era por quien más me preocupaba. Siempre había sido amorosa pero rígida en sus creencias, el tipo de persona que veía el mundo en categorías muy claras de correcto e incorrecto, aceptable e inaceptable, normal y otro. Sabía que lo que estaba a punto de decirle desafiaría todo lo que ella creía sobre mí, sobre nuestra familia, sobre el futuro que había imaginado para mí desde el día en que nací. Mi padre, Roberto, era más callado, más reservado, el tipo que expresaba amor a través de acciones en lugar de palabras, y honestamente no tenía idea de cómo reaccionaría. ¿Sería comprensivo? ¿Enojado? ¿Confundido? ¿Decepcionado? Yo había sido su niña pequeña, su princesa como solía llamarme cuando era joven, y estaba a punto de decirle algo que alteraría fundamentalmente su comprensión de quién había llegado a ser esa niña pequeña. Luego estaba Emma, mi hermana, con quien era más cercana en la familia. Ella era más abierta de mente que nuestros padres, más progresista en su pensamiento, y me aferraba a la esperanza de que ella al menos pudiera entender, pudiera seguir amándome después de que saliera la verdad. Mi hermano mayor, Marcos, era una carta salvaje. Vivía al otro lado del país, y no éramos particularmente cercanos, pero estaría allí para esta cena, casualmente estando en la ciudad por una conferencia de negocios, y su presencia añadía otra capa de complejidad a una situación ya imposiblemente complicada. Pasé esos días revisando viejos álbumes de fotos, mirando imágenes de vacaciones familiares y días festivos, fiestas de cumpleaños y graduaciones, viendo mi rostro sonriente en cada fotografía y recordando cómo incluso entonces, incluso en esos momentos que se suponía que debían ser felices, me había sentido como si estuviera interpretando un papel, usando un disfraz, fingiendo ser alguien que no era. Había una fotografía de mi graduación de la preparatoria que particularmente me atormentaba durante esos días. Estaba parada entre mis padres, usando el vestido que mi madre había insistido que usara debajo de mi toga de graduación, mi cabello peinado de la manera que a ella le gustaba, maquillaje aplicado según sus especificaciones,
y la sonrisa en mi rostro se veía lo suficientemente genuina, pero podía ver el vacío en mis ojos, la desconexión, la sensación de estar fundamentalmente separada de mi propia vida. Ese fue el verano en que reconocí plenamente por primera vez quién era realmente, y el terror de esa realización me había llevado más profundo en la negación, más profundo en la actuación, más profundo en la mentira que ahora había consumido más de una década de mi vida. Pensé en todos los momentos que había perdido, todas las experiencias que me había negado, todas las relaciones que había mantenido a distancia, porque acercarme demasiado a alguien significaba arriesgarme a que descubrieran la verdad. Había saboteado amistades, alejado a potenciales parejas románticas, me había aislado hasta el punto en que mi vida se había vuelto pequeña y contenida y segura, pero completamente desprovista de conexión genuina. Me había convencido de que esto era necesario, de que este era el precio que tenía que pagar por mantener la fachada, por conservar el amor de mi familia, por no interrumpir la imagen perfecta que tenían de mí. Pero el costo había sido mi yo auténtico, mi felicidad, mi oportunidad de una vida real, y finalmente entendía que el precio era demasiado alto, que no podía seguir pagándolo, que algo tenía que cambiar incluso si ese cambio significaba perder todo lo que había estado tratando desesperadamente de conservar. El viernes por la noche anterior a la cena, no dormí nada. Me quedé en la cama mirando el techo, mi mente corriendo a través de cada escenario posible, cada resultado potencial, cada manera en que esto podía salir mal. Imaginé a mi madre llorando, el rostro de mi padre poniéndose rojo de ira, a mis hermanos mirándome con confusión y disgusto. Imaginé ser repudiada, apartada, borrada de las fotografías familiares y las celebraciones de días festivos, convirtiéndome en la persona de la que ya no hablaban, el secreto vergonzoso que guardaban de sus amigos y vecinos. Pero también me permití, por primera vez en años, imaginar un resultado diferente. Imaginé a mi madre abrazándome, diciéndome que me amaba sin importar qué. Imaginé a mi padre diciendo que solo quería que fuera feliz. Imaginé a Emma ya sabiéndolo, ya sospechándolo, y sintiéndose aliviada de que finalmente hubiera confiado en ellos lo suficiente para decir la verdad. Me permití tener esperanza, aunque la esperanza se sentía peligrosa, aunque cada instinto que había desarrollado durante años de esconderme me decía que me protegiera esperando lo peor. Alrededor de las 4 de la mañana, me levanté y escribí cartas para cada uno de ellos, cartas que planeaba darles independientemente de cómo fuera la conversación. En la carta de mi madre, intenté explicar todas las razones por las que había escondido esto de ella, todo el amor y el miedo que me habían mantenido en silencio, todas las maneras en que esperaba que aún pudiera verme como su hija incluso después de conocer la verdad. En la carta de mi padre, le agradecí por todas las formas en que me había apoyado a lo largo de mi vida, y le dije que su aceptación significaría todo para mí, pero que entendería si necesitaba tiempo para procesar esta información. La carta de Emma fue la más fácil de escribir porque siempre habíamos sido cercanas, y le dije todas las cosas que había querido decir durante años, todas las veces que casi había confiado en ella pero había perdido el valor en el último momento. La carta de Marcos era más formal, reconociendo la distancia entre nosotros, pero esperando que esta revelación pudiera de alguna manera acercarnos en lugar de alejarnos más. Escribir esas cartas ayudó a calmarme de alguna manera, dándome una sensación de control sobre al menos un aspecto de esta situación incontrolable, y para cuando el sol comenzó a salir el sábado por la mañana, sentí una extraña sensación de paz asentarse sobre mí. Esto estaba sucediendo. No había vuelta atrás ahora. Había tomado mi decisión, y pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría como mi yo auténtico por primera vez en mi vida adulta, y eso, de alguna manera extraña, se sentía como una victoria incluso antes de que comenzara la batalla. El sábado por la mañana llegó con el tipo de perfección cruel que solo la naturaleza puede proporcionar cuando tu vida se está desmoronando. El clima era absolutamente hermoso, aire fresco de otoño con cielos azules brillantes, el tipo de día que te hace querer estar afuera disfrutando la vida en lugar de adentro preparándote para lo que podría ser una guerra emocional. Pasé por mi rutina matutina en un estado de aturdimiento, duchándome, vistiéndome, tratando de desayunar aunque mi estómago se sentía como si estuviera atado en nudos tan apretados que tal vez nunca se deshicieran. Elegí mi atuendo cuidadosamente, queriendo verme presentable pero sin esforzarme demasiado, queriendo estar cómoda, pero también queriendo presentarme de una manera que se sintiera auténtica,
a quien realmente era en lugar de quien pensaban que era. Era un pequeño acto de rebelión, usar ropa que me hacía sentir como yo misma en lugar de la versión de mí que esperaban ver, y me dio un pequeño impulso de confianza que desesperadamente necesitaba. La cena no era hasta las 6 de la tarde, lo que significaba que tenía un día entero para sentarme con mi ansiedad, para cuestionar mi decisión, para considerar cancelar todo y mantener el status quo solo un poco más de tiempo. Intenté distraerme con tareas mundanas, limpiando mi apartamento aunque ya estaba limpio, lavando ropa, viendo televisión sin realmente ver nada de lo que estaba en la pantalla. Alrededor del mediodía, Emma me envió un mensaje preguntando si quería ir temprano y ayudarla a preparar la comida para la cena, y casi dije que no, casi inventé una excusa sobre tener mandados que hacer, pero luego me di cuenta de que pasar tiempo con ella podría realmente ayudar a calmar mis nervios. Su apartamento estaba a solo 15 minutos en auto del mío, y cuando llegué, me saludó en la puerta con un abrazo, e inmediatamente notó que algo estaba mal. Me miró con esos ojos perceptivos suyos y preguntó de nuevo si estaba bien, y casi se lo dije en ese momento. Casi la llevé a un lado y le di un adelanto de lo que venía para que tuviera al menos una aliada en la habitación cuando hiciera mi anuncio. Pero me contuve, decidiendo que todos deberían escuchar esto al mismo tiempo, que no sería justo poner a Emma en la posición de guardar mi secreto ni siquiera por unas pocas horas. Pasamos la tarde cocinando juntas, haciendo la famosa lasaña de mamá y pan de ajo, preparando ensalada y postre, moviéndonos por la cocina en el ritmo cómodo que habíamos desarrollado durante años de ayudarnos mutuamente a preparar comidas para reuniones familiares. Emma charlaba sobre su vida, su trabajo, su novio, y yo intentaba participar en la conversación. Intentaba estar presente, pero mi mente seguía desviándose hacia lo que sucedería en solo unas pocas horas, a las palabras que diría, a las reacciones que presenciaría, a la destrucción potencial de todo lo que había conocido. En un momento, mientras Emma estaba revisando la lasaña en el horno, me paré en la ventana de su cocina mirando hacia la calle abajo y sentí lágrimas comenzar a rodar por mis mejillas. Rápidamente las limpié antes de que pudiera verlas, pero la emoción estaba construyéndose dentro de mí como una olla de presión a punto de explotar, y sabía que una vez que comenzara a hablar esta noche, una vez que comenzara a decir la verdad, no habría forma de contener la inundación de sentimientos que vendría derramándose. Emma se acercó a mi lado y puso su mano en mi hombro, y sin decir nada, sin hacer preguntas, simplemente se quedó allí conmigo en ese momento de solidaridad silenciosa, y la amé tanto en ese instante que mi corazón realmente dolía. Mis padres llegaron al apartamento de Emma alrededor de las 5:30, y mi estómago inmediatamente se apretó cuando escuché la voz de mamá llamando un saludo desde la entrada. Me obligué a caminar fuera de la cocina y saludarlos normalmente, abrazando a mi madre, besando a mi padre en la mejilla, fingiendo que esta era solo otra cena familiar, solo otra noche de sábado juntos, nada especial o significativo, o que cambiara la vida sobre ello. Mamá me miró con esa mirada escrutadora que había perfeccionado durante décadas de maternidad y comentó que me veía cansada, preguntando si estaba durmiendo lo suficiente, comiendo adecuadamente, cuidándome. Le aseguré que estaba bien, solo ocupada con el trabajo, la mentira saliendo fácilmente después de años de práctica, y pareció lo suficientemente satisfecha como para pasar a discutir lo que ella y papá habían estado haciendo esa semana. Marcos llegó último, entrando con su confianza habitual e inmediatamente dominando la conversación con historias de su viaje de negocios. Siempre había sido el hijo dorado, el exitoso, el que había cumplido todas sus expectativas y los había hecho sentir orgullosos con sus elecciones de vida convencionales, su carrera de alto poder, su familia perfecta en California. Siempre me había sentido inadecuada en comparación con él. Siempre sentí que era la hija decepcionante que no había estado del todo a la altura del potencial que todos parecían pensar que tenía. Esta noche iba a destrozar esa dinámica completamente o a reforzarla de maneras que ni siquiera podía imaginar. Todos nos sentamos a cenar a las 6:15, y la normalidad de todo era casi insoportable. Pasamos platos alrededor de la mesa, felicitamos a Emma por la comida, discutimos temas mundanos como el clima y las noticias locales, y de quién el auto necesitaba llantas nuevas. Apenas probé nada de lo que comí, mecánicamente moviendo comida de mi plato a mi boca, mientras mi mente corría, y mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Seguía esperando el momento correcto para hablar,
para interrumpir el flujo de conversación casual y soltar la bomba que cambiaría todo. Pero cada vez que abría mi boca para comenzar, el miedo agarraba mi garganta y tomaba otro bocado de lasaña en su lugar. ¿Alguna vez has sabido que necesitabas hacer algo aterrador, pero seguías encontrando razones para retrasar solo un minuto más? Exactamente ahí estaba yo, atrapada entre la urgencia desesperada y el miedo paralizante, sintiendo que el momento se acercaba cada vez más. Aproximadamente a la mitad de la comida, durante una breve pausa en la conversación, sentí que el momento llegaba. No era un momento perfecto, nunca habría un momento perfecto para esto, pero era ahora o nunca. Hazlo o muere, habla o permanece en silencio para siempre. Bajé mi tenedor con un poco más de fuerza de la que pretendía, el tintineo del metal contra la cerámica pareciendo anormalmente fuerte en el silencio repentino, y todos se giraron para mirarme. Las cejas de mi madre se levantaron ligeramente, una pregunta silenciosa en su rostro. Mi padre pausó a media masticación, esperando. Los ojos de Emma se encontraron con los míos al otro lado de la mesa, y vi algo ahí, tal vez el reconocimiento de que algo grande estaba a punto de suceder, tal vez solo curiosidad sobre por qué me veía tan seria de repente. Marcos apenas levantó la vista de su plato, probablemente asumiendo que estaba a punto de pedirle a alguien que pasara la sal o hacer algún otro comentario trivial. Tomé una respiración profunda, sentí mis manos temblando en mi regazo donde nadie podía verlas, y dije las palabras que había estado ensayando durante días, palabras que se sentían simultáneamente extrañas, y como lo más cierto que jamás había dicho. Les dije que necesitaba compartir algo importante con ellos, algo que había estado cargando durante mucho tiempo, algo que era fundamentalmente sobre quién era yo como persona. Pude ver confusión comenzando a nublar sus rostros, la expresión de mi madre cambiando de disfrute casual de la cena a atención preocupada, mi padre bajando su propio tenedor y dándome toda su atención de esa manera seria que tenía cuando sentía que algo estaba mal. Emma extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano, apretándola suavemente, dándome el coraje para continuar aunque cada fibra de mi ser quería salir corriendo de ese apartamento y nunca mirar atrás. Comencé diciéndoles que los amaba, que eran mi familia y que eso nunca cambiaría, pero que había estado escondiendo algo de ellos porque tenía miedo, porque no sabía cómo reaccionarían, porque estaba aterrorizada de perder su amor y aceptación. Mi voz estaba temblando ahora, las lágrimas comenzando a nublar mi visión, pero me obligué a seguir adelante, a empujar a través del miedo y la ansiedad y el impulso abrumador de retractarme de todo y fingir que todo estaba bien. Les conté sobre los años que había pasado luchando con mi identidad, sobre las incontables noches que había llorado hasta quedarme dormida, preguntándome si alguna vez sería lo suficientemente valiente para ser yo misma, sobre la depresión y la ansiedad que me habían atormentado, porque estaba viviendo una mentira cada día. La mano de mi madre se había movido a su boca, sus ojos muy abiertos y ya comenzando a brillar con lágrimas que estaba tratando de contener. El rostro de mi padre se había quedado muy quieto, muy serio, y no podía leer su expresión en absoluto. No podía saber si lo que estaba viendo era ira, o confusión, o shock, o decepción. Emma todavía sostenía mi mano, apretándola más fuerte ahora, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque todavía no había dicho las palabras reales. No había revelado la verdad específica que había estado ocultando. Marcos finalmente había levantado la vista de su plato, su expresión en algún lugar entre preocupado e incómodo, como si no estuviera seguro de si esto era algo para lo que quería estar presente, o si debería excusarse y dejar que la familia inmediata manejara cualquier crisis que yo aparentemente estaba teniendo. El silencio en la habitación se sentía pesado, opresivo, como si el aire mismo estuviera esperando que continuara, y sabía que había alcanzado el punto de no retorno. Esto era. Las siguientes palabras que salieran de mi boca me liberarían o destruirían todo lo que había conocido. Los miré a cada uno a los ojos, uno por uno, tratando de memorizar sus rostros antes de que todo cambiara. Y luego lo dije. Les dije que era lesbiana. Les dije que lo había sabido desde que tenía 13 años. Les dije que lo había estado escondiendo, negando, mintiendo sobre ello durante más de una década porque estaba aterrorizada de su reacción, aterrorizada de ser rechazada, aterrorizada de no ser amada más si supieran la verdad sobre quién era.
Les conté sobre las incontables relaciones que había fingido con hombres para mantener la ilusión, sobre el dolor de fingir ser alguien que no era, sobre el peso sofocante del secreto que había estado cargando sola durante tanto tiempo. Les dije que no podía hacerlo más, que estaba exhausta de la actuación constante, que necesitaba que supieran la verdadera yo incluso, si eso significaba arriesgar todo lo que teníamos juntos. Las palabras salieron de mí en un torrente ahora, años de verdad suprimida inundando la habitación, y vi sus rostros cambiar mientras la realidad de lo que estaba diciendo se asentaba. Vi el pánico hacerse visible en sus ojos. Vi la compostura cuidadosa que todos habían estado manteniendo comenzar a agrietarse y desmoronarse. La mano de mi madre estaba completamente cubriendo su boca ahora, lágrimas corriendo por su rostro, todo su cuerpo pareciendo encogerse sobre sí mismo mientras procesaba lo que acababa de decir. Mi padre se había puesto muy pálido, su mandíbula apretada tan fuerte que podía ver los músculos trabajando, y no podía saber si estaba tratando de no llorar o tratando de no explotar en ira. Emma estaba llorando abiertamente ahora, pero cuando la miré no vi disgusto o decepción. Vi algo que podría haber sido alivio mezclado con tristeza, como si hubiera sabido o sospechado todo el tiempo, y solo estaba esperando que confiara en ella lo suficiente para decirlo en voz alta. Marcos se veía completamente congelado, su tenedor suspendido a medio camino entre su plato y su boca, su expresión de total shock, como si acabara de presenciar algo completamente imposible, y su cerebro aún estuviera tratando de procesar la información. El silencio que siguió a mi revelación se sintió como si durara horas, aunque probablemente fueron solo segundos, un vacío de espacio donde debería haber habido sonido, pero no lo había, donde alguien debería haber dicho algo, pero nadie parecía capaz de formar palabras. Los observé a todos procesando, observé la información que acababa de darles, colisionando con todo lo que pensaban que sabían sobre mí, todo lo que habían asumido sobre mi vida y mi futuro. Observé sus mentes tratando de reconciliar a la hija, hermana, persona que pensaban que conocían con esta nueva realidad que acababa de presentar. Mi madre fue la primera en romper el silencio, su voz saliendo estrangulada y aguda, preguntándome si estaba segura, si tal vez solo estaba confundida, si quizás esto era una fase por la que estaba pasando, o una reacción a alguna mala experiencia con hombres. Pude escuchar la esperanza desesperada en su voz, el deseo de que lo que acababa de decirle no fuera realmente cierto, que si lo cuestionaba lo suficiente o sugería explicaciones alternativas, tal vez la realidad cambiaría, y su hija todavía sería la persona que siempre había creído que era. Sentí mi corazón rompiéndose mientras le decía que no, esto no era confusión, esto no era una fase, esto era quien siempre había sido, quien siempre sería, una verdad inmutable sobre mi identidad que ninguna cantidad de deseos u oraciones o esperanzas podía cambiar. Comenzó a sacudir la cabeza, repitiendo no, 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 en voz baja como un mantra, como si lo negara con suficiente fuerza. La realidad se doblaría a su voluntad. Mi padre todavía no había dicho nada, y su silencio era de alguna manera más aterrador que el cuestionamiento desesperado de mi madre. Solo se sentó ahí, mirándome como si fuera una extraña, como si la persona sentada frente a él en la mesa fuera alguien que nunca había conocido antes, y prácticamente podía verlo retirándose dentro de sí mismo, construyendo muros, cerrándose emocionalmente de esa manera que siempre había hecho cuando se enfrentaba a sentimientos difíciles o situaciones que no sabía cómo manejar. Quería extender la mano a través de la mesa y sacudirlo, suplicarle que dijera algo, cualquier cosa, incluso si era ira o decepción, porque al menos eso sería una reacción. Al menos eso significaría que todavía estaba emocionalmente presente, pero él solo seguía mirándome con esos ojos fríos y distantes, y sentí la distancia entre nosotros creciendo más amplia, con cada segundo de silencio. Emma apretó mi mano de nuevo, y finalmente habló, su voz espesa con lágrimas, diciéndome que me amaba, que estaba orgullosa de mí por decirles, que esto no cambiaba nada sobre cómo se sentía sobre mí como su hermana. Sus palabras fueron como un salvavidas en la tormenta del pánico de mi madre y el silencio de mi padre, y me aferré a ellas desesperadamente, dejándolas anclarme cuando todo lo demás se sentía como si estuviera girando fuera de control. Marcos se aclaró la garganta incómodamente y dijo algo sobre necesitar procesar esta información, su tono sugiriendo que estaba tratando de ser diplomático, pero claramente estaba muy fuera de su elemento al lidiar con este tipo de situación emocional.
Siempre había sido mejor con números y negocios que con sentimientos y drama familiar, y podía verlo mentalmente calculando cómo extraerse de esta confesión incómoda en la mesa sin parecer un completo idiota. Mi madre de repente se apartó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el piso, y se puso de pie, tambaleándose ligeramente como si pudiera desmayarse. Me miró con ojos llenos de lágrimas, y algo que podría haber sido traición, su voz quebrándose mientras me preguntaba por qué no le había dicho antes, por qué la había dejado creer una mentira durante tantos años, por qué la había dejado hablar sobre mi futuro con un esposo e hijos cuando aparentemente no tenía intención de vivir esa vida. Intenté explicar sobre el miedo, sobre no saber cómo reaccionaría, sobre todos los comentarios homofóbicos que le había escuchado hacer a lo largo de los años, que me habían convencido de que nunca aceptaría esta parte de mí. Pero ella no estaba escuchando. No estaba oyendo nada excepto su propio dolor y confusión, y el desmoronamiento de los sueños que había construido para mi vida. Dijo que necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba tiempo para pensar, y agarró su bolso y se dirigió a la puerta, mi padre siguiéndola silenciosamente detrás como un fantasma, nunca mirando atrás hacia mí, nunca reconociendo el coraje que me había tomado decirles la verdad. Me quedé ahí sentada viéndolos irse, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo arrancado de mi pecho, y Emma se movió alrededor de la mesa para sentarse a mi lado, envolviendo sus brazos alrededor de mí, mientras finalmente me derrumbaba completamente, sollozando en su hombro todo el miedo y el dolor y el alivio y el duelo que habían estado construyéndose dentro de mí durante años. Marcos torpemente me dio una palmadita en el hombro una vez, murmuró algo sobre darnos privacidad, y se fue también, claramente desesperado por escapar de la intensidad emocional de la situación. Y luego éramos solo Emma y yo, sentadas en los restos de la cena que se suponía que sería un nuevo comienzo, pero se sentía más como un final, y ella me sostuvo mientras lloraba, susurrando que estaría bien, que solo necesitaban tiempo, que eventualmente entenderían y verían que yo seguía siendo la misma persona que siempre había sido. Pero no estaba segura de creerle, no estaba segura de que el tiempo sanaría esta herida o cerraría esta brecha. No estaba segura de que mi relación con mis padres alguna vez se recuperaría del pánico visible y la decepción que había visto en sus ojos cuando les dije quién realmente era. Y esa incertidumbre me estaba matando casi tanto como el secreto lo había hecho. Los días que siguieron a mi revelación fueron algunos de los más oscuros que jamás había experimentado, y eso es decir mucho considerando la depresión que había batallado mientras guardaba mi secreto. Mi madre no llamó durante una semana entera, lo cual era sin precedentes en nuestra relación porque usualmente me llamaba al menos 3 o 4 veces por semana para ver cómo estaba, para charlar sobre nada en particular, para mantener esa conexión entre madre e hija. El silencio de su teléfono se sentía ensordecedor, acusatorio, como una manifestación física de su decepción y desaprobación. Mi padre envió exactamente un mensaje de texto durante esa semana, un breve «necesito tiempo para procesar esto», que era tan clínico y sin emociones que me daban ganas de gritar. Leí y releí ese mensaje docenas de veces, analizando cada elección de palabra, tratando de encontrar alguna pista de sus verdaderos sentimientos enterrados en esa declaración estéril, pero no había nada ahí, solo muros emocionales tan altos que no podía ver sobre ellos. Emma, que Dios la bendiga, me llamaba todos los días, a veces varias veces al día, revisando cómo estaba, asegurándose de que estuviera comiendo y durmiendo y no cayendo en la desesperación completa. Me contó sobre sus conversaciones con nuestra madre, cómo mamá estaba oscilando entre el duelo y la ira, entre querer entender y querer fingir que esto nunca había sucedido. Dijo que papá no estaba hablando mucho con nadie, que estaba lidiando con ello al no lidiar con ello, yendo al trabajo y regresando a casa, y sentándose frente al televisor en silencio, rehusando participar en cualquier conversación sobre lo que había pasado en la cena. Marcos había regresado a California el día después de mi anuncio, y me había enviado un correo electrónico corto, diciendo que me apoyaba, pero necesitaba tiempo para ajustarse a esta nueva información, lo cual se sentía como el tipo de cosa que alguien dice, cuando realmente no sabe qué decir, pero quiere parecer que está siendo comprensivo. Pasé esos días pasando por cada emoción imaginable. A veces me sentía aliviada, más ligera de lo que me había sentido en años porque el secreto finalmente había salido y ya no tenía que fingir.
Pero luego el alivio era tragado por la culpa aplastante sobre lastimar a mis padres, sobre interrumpir su visión perfecta de nuestra familia, sobre ser la hija problema que no podía simplemente ser normal y hacer la vida de todos más fácil. Oscilaba entre enojo por su reacción y comprensión de ella, entre sentirme justificada en mi decisión de decirles y desear haber solo mantenido mi boca cerrada y mantenido la mentira cómoda. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me recordó durante nuestra sesión de emergencia ese martes que su reacción era sobre ellos, no sobre mí, que yo no había hecho nada malo al ser honesta sobre quién era, que su incomodidad con mi verdad era su problema para trabajar, no mío para arreglar. Intelectualmente entendía lo que estaba diciendo, pero emocionalmente me sentía responsable de su dolor. Sentía que había roto algo precioso e irreemplazable. Sentía que era la hija egoísta que había puesto sus propias necesidades por encima de la comodidad de su familia. Comencé a tener pesadillas sobre la cena, reviviendo ese momento cuando les dije la verdad una y otra vez, pero en los sueños sus reacciones eran aún peores. Estaban gritando, llorando, diciéndome que ya no era su hija, echándome de la casa, borrándome de sus vidas completamente. Me despertaba en medio de la noche, el corazón latiendo, las sábanas empapadas de sudor, y tenía que recordarme que por mala que hubiera sido su reacción real, podría haber sido peor. No me habían rechazado completamente, solo necesitaban tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se suponía que debía esperar para que decidieran si todavía podían amarme sabiendo la verdad sobre quién era? La incertidumbre era tortura, y me encontraba constantemente revisando mi teléfono, esperando un mensaje de mamá o papá, alguna señal de que estaban trabajando a través de sus sentimientos y moviéndose hacia la aceptación, pero día tras día no había nada. En el día 8 después de la cena, mi madre finalmente llamó. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y mis manos comenzaron a temblar tan mal que casi no contesté, aterrorizada de lo que podría decir, aterrorizada de que esta llamada fuera el rechazo oficial, la declaración de que ya no era bienvenida en su vida o su hogar. Pero contesté, mi voz apenas por encima de un susurro, y la escuché llorando al otro lado de la línea. Se disculpó por necesitar tiempo, se disculpó por su reacción inicial, se disculpó por todas las formas en que sabía que me había hecho sentir que no podía ser honesta con ella a lo largo de los años. Dijo que había estado hablando con su sacerdote, quien había sido sorprendentemente comprensivo y la había ayudado a trabajar a través de algunas de sus preocupaciones religiosas sobre la homosexualidad. Dijo que había estado leyendo artículos y libros sobre padres de hijos LGBTQ, tratando de educarse, tratando de entender mejor mi experiencia. Dijo que aunque todavía estaba procesando, y todavía tenía sentimientos complicados sobre lo que esto significaba para mi vida y mi futuro, me amaba, siempre me amaría, y quería trabajar en mantener nuestra relación incluso mientras trabajaba a través de sus propios problemas. Lloré tan fuerte durante esa llamada telefónica que apenas podía hablar, toda la tensión y el miedo de la semana pasada derramándose de mí en una inundación de lágrimas aliviadas. No era perfecto, no era aceptación completa, pero era un comienzo, era esperanza, era la posibilidad de que tal vez podríamos encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro eventualmente. Y eso significaba el mundo entero para mí, en ese momento de profunda vulnerabilidad y necesidad. Mi padre tardó más en acercarse, y cuando finalmente se comunicó 2 semanas después de la cena, fue de su manera típica subestimada. Me preguntó si quería encontrarme con él para tomar café, solo nosotros dos, y mi corazón corrió durante todo el viaje a la cafetería, aterrorizada y esperanzada en igual medida. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina con 2 tazas de café ya ordenadas, mi latte de vainilla habitual, que de alguna manera había recordado a pesar del caos emocional de las últimas semanas. Nos sentamos en silencio incómodo por unos minutos, ambos sorbiendo nuestras bebidas y evitando el contacto visual, y luego se aclaró la garganta de esa manera que hacía cuando estaba a punto de decir algo difícil. Me dijo que había estado pensando mucho, haciendo mucha búsqueda del alma, y que su reacción inicial había sido impulsada por el miedo. Tenía miedo por mí, miedo de que mi vida sería más difícil debido a mi sexualidad, miedo de que enfrentaría discriminación y odio y violencia en un mundo que no siempre era amable con las personas que eran diferentes. Dijo que cuando le dije que era lesbiana, todo en lo que podía pensar era en todas las formas en que el mundo podría lastimarme
y cuán impotente era para protegerme de ese dolor. Su voz se quebró cuando dijo esto, y me di cuenta con un shock de que mi padre fuerte y estoico estaba al borde de las lágrimas, algo que solo lo había visto hacer una vez antes en toda mi vida, en el funeral de su propio padre. Extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano. Me miró directamente a los ojos por primera vez desde la cena y me dijo que me amaba, que yo era su hija, que nada cambiaría eso jamás. Dijo que lamentaba su silencio. Lamentaba no haber dicho eso inmediatamente cuando les dije la verdad. Lamentaba dejar que su miedo y confusión crearan distancia entre nosotros cuando más necesitaba su apoyo. Admitió que no entendía completamente lo que estaba pasando, que su generación había sido criada con diferentes creencias y expectativas, pero que estaba dispuesto a aprender, dispuesto a crecer, dispuesto a desafiar sus propios prejuicios y suposiciones, porque su amor por mí era más importante que su comodidad con las normas tradicionales. Hablamos durante más de 2 horas en esa cafetería. Realmente hablamos de una manera que no habíamos hecho desde que era una niña pequeña, y por primera vez en semanas sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Me hizo preguntas sobre cuándo lo supe, cuánto tiempo había estado luchando con esto, si tenía a alguien en mi vida que me apoyara a través de los años de esconderme. Le conté sobre la doctora Martínez, sobre los pocos amigos cercanos que sabían la verdad, sobre las comunidades en línea que habían sido mis salvavidas cuando me sentía más sola y aislada. Escuchó sin juzgar, sin tratar de arreglar nada u ofrecer soluciones, solo estando presente y atento de esa manera tranquila y constante que era tan esencialmente él. Mientras nos preparábamos para irnos, me atrajo hacia un abrazo, y sentí años de tensión y miedo derretirse en la seguridad de los brazos de mi padre. Susurró en mi oído que estaba orgulloso de mí, por ser lo suficientemente valiente para vivir auténticamente, que sabía que debió haber tomado tremendo coraje decirles la verdad, y que lamentaba que hubiera sentido que necesitaba esconderme durante tanto tiempo. Ese abrazo, ese momento de conexión y aceptación, significó más para mí de lo que podría expresar en palabras. Emma había tenido razón cuando dijo que solo necesitaban tiempo, aunque creo que ambas entendíamos que el viaje hacia la aceptación completa sería largo, con retrocesos y desafíos en el camino. Mi madre todavía a veces decía cosas que revelaban su incomodidad persistente con mi sexualidad. Todavía a veces hacía comentarios sobre esperar que pudiera cambiar de opinión algún día, o conocer al hombre correcto que me haría darme cuenta de que realmente no era lesbiana después de todo. Pero estaba intentándolo, genuinamente intentando ser comprensiva y aceptante, y yo intentaba darle gracia por el proceso por el que estaba pasando, reconociendo que desaprender décadas de homofobia internalizada no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Mi padre, fiel a su palabra, comenzó a educarse sobre temas LGBTQ, incluso asistiendo a una reunión de PFLAG con mi madre unos meses después de que salí del closet, lo cual era algo que nunca habría predicho ni en mis sueños más salvajes. Marcos permaneció distante pero cordial, enviando mensajes de texto ocasionales para ver cómo estaba, pero nunca realmente comprometiéndose profundamente con este aspecto de mi vida, lo cual honestamente estaba bien para mí, porque nunca habíamos sido particularmente cercanos de todos modos. La verdadera sorpresa fue Emma, quien se lanzó a ser mi aliada y defensora con un entusiasmo que a veces bordeaba lo abrumador. Quería saber todo. Quería escuchar sobre mis experiencias de citas. Quería conocer a cualquier persona en la que estuviera interesada. Quería asistir al Pride conmigo y aprender toda la terminología apropiada y ser la mejor aliada heterosexual que pudiera ser. Su apoyo significaba todo para mí, y nuestra relación creció aún más fuerte y cercana de lo que había sido antes, construida sobre una base de honestidad y autenticidad que no habíamos tenido cuando todavía estaba escondiéndome. Aproximadamente 6 meses después de salir del closet, conocí a alguien, una mujer llamada Raquel, que trabajaba en marketing y tenía la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Cuando la presenté a mi familia en un brunch casual que Emma organizó, mi madre fue educada pero claramente incómoda. Mi padre fue amigable a su manera tranquila, y Emma inmediatamente reclamó a Raquel como su nueva mejor amiga e insistió en planear citas dobles con ella y su novio. No era perfecto, pero era real, y real era algo que nunca me había permitido tener antes, y eso lo hacía increíblemente precioso. Mirando hacia atrás ahora,
3 años después de esa cena aterradora donde finalmente le dije a mi familia quién realmente era, puedo ver cuánto ha cambiado y cuánto crecimiento ha sucedido, no solo en mi relación con mi familia, sino en mi relación conmigo misma. El viaje no ha sido lineal ni fácil. Ha habido retrocesos y conversaciones difíciles, momentos en que me preguntaba si había cometido un error terrible al decirles la verdad, momentos en que la distancia entre quien yo era y quien ellos deseaban que fuera se sentía insuperable. Mi madre todavía lucha a veces con sus creencias religiosas versus su amor por mí, y hemos tenido algunas conversaciones dolorosas sobre su incapacidad para celebrar completamente mi relación con Raquel de la manera en que celebra el matrimonio de Marcos o el compromiso de Emma con su novio. Hubo un momento particularmente difícil cuando Emma se comprometió y mi madre comenzó a planear esta boda elaborada, hablando emocionada sobre cada detalle, y me di cuenta de que probablemente nunca estaría tan emocionada por una boda que me involucrara a mí y a otra mujer, que había un techo a su aceptación que tal vez nunca se levantaría completamente. Esa realización dolió más de lo que quería admitir, y pasé unas semanas sintiéndome enojada y resentida, sintiendo que mi salida del closet había sido por nada si todavía significaba ser tratada como menos que, si mi amor todavía era considerado de alguna manera inferior a las relaciones heterosexuales de mis hermanos. Pero la doctora Martínez me ayudó a trabajar a través de esos sentimientos y llegar a un lugar de aceptación sobre el hecho de que el viaje de mi madre era suyo, que no podía controlar qué tan rápido o completamente procesaba su homofobia internalizada, que lo único que podía controlar era mi propia respuesta a sus limitaciones. Elegí enfocarme en el progreso en lugar de la distancia restante, celebrar el hecho de que ella estaba intentándolo, en lugar de insistir en las formas en que todavía se estaba quedando corta. Mi padre me sorprendió de muchas maneras a lo largo de este proceso, volviéndose más abiertamente afectuoso y emocionalmente disponible de lo que jamás había sido antes. Era como si mi honestidad sobre mi identidad le diera permiso para ser más honesto sobre sus propios sentimientos, y nuestra relación se profundizó de maneras que nunca habría anticipado. Comenzó a llamarme regularmente solo para charlar, algo que nunca había hecho antes, y desarrollamos este ritual de los domingos por la mañana, de tomar café juntos en esa misma cafetería, donde tuvimos nuestra primera conversación real, después de que salí del closet. Me hacía preguntas sobre mi vida, sobre Raquel, sobre mi trabajo y mis sueños y mis planes para el futuro, y realmente escuchaba las respuestas con genuino interés y compromiso. Me dijo una vez, durante una de esas conversaciones de domingo por la mañana, que mi salida del closet lo había obligado a reevaluar muchas de sus propias creencias y suposiciones, no solo sobre la sexualidad, sino sobre lo que significaba ser un buen padre, una buena persona, un buen ser humano en un mundo diverso y cambiante. Dijo que aunque había sido incómodo y desafiante, estaba agradecido por el crecimiento que había provocado en él, agradecido por la oportunidad de conocer a su hija como realmente era en lugar de como la persona que había asumido que era. Emma y yo nos volvimos aún más cercanas de lo que habíamos sido, nuestra relación transformada por la honestidad y vulnerabilidad que finalmente había permitido en nuestra dinámica. Ella fue la primera persona a la que llamé cuando Raquel y yo decidimos mudarnos juntas, y nos ayudó a empacar y mudarnos y decorar nuestro nuevo apartamento, convirtiéndolo en un evento de todo el día lleno de risas y comida para llevar y bromas internas. Fue mi dama de honor cuando Raquel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, 2 años después de mi salida del closet, y dio un discurso que hizo llorar a todos sobre cuán orgullosa estaba de mí por ser lo suficientemente valiente para vivir mi verdad, y cuán hermoso era verme finalmente, verdaderamente feliz. Mi madre vino a la boda, lo cual no estaba completamente segura de qué haría, y aunque estaba más callada y más reservada de lo que había estado en la boda de Marcos, estaba allí, y eso significaba más para mí de lo que podía expresar. Mi padre me llevó por el pasillo, y cuando colocó mi mano en la de Raquel, vi lágrimas en sus ojos y entendí que este momento, esta culminación de mi viaje hacia la vida auténtica, era tan significativo para él como lo era para mí. Raquel ha sido increíblemente paciente con mi familia a lo largo de este proceso, entendiendo cuando mi madre dice algo accidentalmente hiriente o cuando las reuniones familiares se sienten ligeramente incómodas, porque no todos están completamente cómodos todavía. Los ha conocido con gracia y amabilidad, ganándoselos lentamente a través de su calidez genuina y su amor obvio por mí.
y he visto a mis padres gradualmente aceptarla no solo como mi pareja, sino como un miembro de nuestra familia. Ha sido un proceso lento, pero ha habido pequeñas victorias en el camino, como cuando mi madre le pidió a Raquel su opinión sobre algo, o cuando mi padre comenzó a incluirla en sus correos electrónicos a la familia, o cuando los hijos de Marcos comenzaron a llamarla tía Raquel sin ninguna indicación o explicación necesaria. El cambio más profundo, sin embargo, ha sido en mí misma, en la forma en que me muevo por el mundo ahora, versus cómo me movía por él cuando estaba escondiéndome. No me di cuenta completamente de cuánta energía había estado gastando en mantener la fachada, hasta que ya no tuve que hacerlo más. Cuán agotador era monitorear constantemente mis palabras y acciones, estar siempre interpretando una versión de mí misma, en lugar de simplemente ser yo misma. Vivir auténticamente me ha dado acceso a un tipo de alegría y paz que no sabía que era posible, una sensación de alineación entre mi verdad interna y mi presentación externa, que se siente como llegar a casa después de años de estar perdida. No estoy diciendo que todo es perfecto ahora, o que salir del closet resolvió todos mis problemas, porque no lo hizo. Todavía lucho con ansiedad a veces, todavía tengo momentos de duda e inseguridad, todavía lidio con discriminación y homofobia del mundo exterior, pero estoy lidiando con todos esos desafíos como mi yo auténtico en lugar de como una versión falsa de mí misma, y eso hace toda la diferencia del mundo. Las relaciones que tengo ahora, no solo con mi familia, sino con amigos y colegas y parejas románticas, son más profundas y más significativas porque están basadas en la verdad en lugar de mentiras. Las personas me conocen ahora, realmente me conocen, y las que han elegido quedarse en mi vida lo han hecho sabiendo la verdad completa de quién soy. Esa sensación de ser verdaderamente conocida y aún ser amada, aún ser valorada, aún ser querida en las vidas de las personas es algo que desearía haberme permitido experimentar antes, pero estoy profundamente agradecida de estar experimentando ahora. Pienso en mi yo más joven a veces, esa niña de 13 años aterrorizada que primero se dio cuenta de que era diferente e inmediatamente decidió que la diferencia era algo que esconder, algo de lo que avergonzarse, algo que la haría no amable si alguien se enteraba. Desearía poder volver y decirle que mejora, que el miedo que está sintiendo no durará para siempre, que llegará un día en que será lo suficientemente valiente para decir la verdad y lo suficientemente fuerte para manejar cualesquiera que sean las consecuencias que vengan de esa verdad. Desearía poder decirle que las personas que realmente la aman, todavía la amarán después de que sepan quién realmente es, y que las que no lo hacen, no estaban destinadas a estar en su vida de todos modos. Desearía poder decirle que vivir auténticamente, aunque aterrador, es mucho mejor que vivir escondiéndose, y que la alegría que experimentará cuando finalmente se permita ser real hará que todos los momentos difíciles valgan la pena. Pero no puedo volver. Ninguno de nosotros puede. Así que en su lugar intento ser la persona que necesitaba cuando era más joven. Intento apoyar a otras personas que están luchando con sus propias verdades. Intento crear un mundo donde menos personas sientan que necesitan esconder aspectos fundamentales de quiénes son para ser amadas y aceptadas. Ahora trabajo como voluntaria con organizaciones de jóvenes LGBTQ, compartiendo mi historia con adolescentes que están pasando por lo que yo pasé, tratando de darles esperanza de que sus familias podrían sorprenderlos, que salir del closet podría ser difícil pero vale la pena, que vivir con verdad siempre es mejor que vivir con miedo. Me he conectado con otras personas que salieron del closet más tarde en la vida, que pasaron años o incluso décadas escondiéndose antes de que finalmente encontraran el coraje para ser honestas. Y hay algo poderoso en compartir experiencias con personas que entienden ese tipo particular de dolor y miedo y eventual liberación. Raquel y yo hemos hablado sobre tener hijos algún día, y cuando imagino ese futuro, imagino criar niños que nunca tengan que esconder quiénes son, que crezcan sabiendo que son amados incondicionalmente, sin importar en quiénes resulten ser, que vean la autenticidad modelada en la relación de sus madres y lleven ese valor adelante en sus propias vidas. Imagino reuniones familiares donde mis padres sean abuelos, completamente aceptantes de mis hijos, donde la incomodidad y el malestar de los primeros días se hayan desvanecido en aceptación e incluso celebración, donde el pánico que vi en sus ojos esa noche en la cena haya sido reemplazado por amor y orgullo. No sé si ese futuro se realizará completamente, pero elijo tener esperanza en él.
Elijo creer que el crecimiento y la sanación continuos son posibles. Elijo invertir en las relaciones incluso cuando son imperfectas porque la alternativa es el aislamiento. Y eso es algo de lo que he tenido suficiente para toda una vida. Así que esto es lo que quiero que entiendas. Si estás viendo esto y estás luchando con tu propia verdad, cualquiera que sea esa verdad. El momento en que finalmente le dije a mi familia quién realmente era, cuando vi el pánico hacerse visible en sus rostros, y no sabía si acababa de destruir todo lo que tenía de valor, fue el momento más aterrador de mi vida. Pero también fue el momento en que comencé a vivir verdaderamente, cuando dejé de actuar y comencé a ser, cuando intercambié la seguridad de esconderme por la libertad de la autenticidad. ¿Fue difícil? Absolutamente. ¿Todo se volvió mágicamente perfecto inmediatamente? Ni cerca. ¿Todavía hay desafíos y dificultades y momentos en que cuestiono si valió la pena? A veces. Pero la respuesta siempre es sí, valió la pena. Porque vivir en la verdad, incluso la verdad difícil, es infinitamente mejor que vivir en mentiras cómodas. Pasé años convencida de que el amor de mi familia era condicional a que yo fuera quien ellos querían que fuera, y el terror de perder ese amor me mantuvo en silencio y escondida, y fundamentalmente deshonesta en todas mis relaciones. Pero cuando finalmente tomé el riesgo de decirles la verdad, cuando finalmente elegí mi yo auténtico sobre su comodidad, descubrí que aunque su amor fue desafiado y probado, no desapareció. Se transformó, creció, se profundizó de algunas maneras incluso mientras luchaba en otras, y la relación que tengo con mi familia ahora, aunque imperfecta, es real de una manera que nunca fue cuando estaba escondiéndome. Esa realidad, esa conexión genuina basada en la verdad, en lugar de la actuación, vale todo el dolor y el miedo que vinieron con llegar aquí. No estoy diciendo que la historia de salida del closet de todos será como la mía, o que cada familia responderá de la manera en que la mía lo hizo. Las familias de algunas personas sí las rechazan completamente, y ese es un miedo real y válido que no quiero minimizar. Pero sí estoy diciendo que vivir escondiéndose, vivir con miedo, vivir como alguien que no eres, viene con sus propios costos, costos que se acumulan con el tiempo y pueden destruirte desde adentro. Solo tú puedes decidir cuándo, o sí o cómo, compartir tu verdad con las personas en tu vida, y no hay juicio de mi parte sobre cualquier cronología o método que elijas. Pero quiero que sepas que es posible sobrevivir ese momento aterrador de revelación, posible construir una vida del otro lado de la honestidad, posible ser verdaderamente conocido y aún ser amado. Quiero escuchar de ti ahora, en los comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre tu yo auténtico y las expectativas de otras personas? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cuál fue el resultado? O tal vez todavía estás en ese lugar de esconderte, todavía tratando de reunir el coraje para decir tu verdad. Y si ese eres tú, quiero que sepas que te veo, te entiendo, y cuando estés listo, como sea que elijas seguir adelante, no estás solo en esta lucha. Tu historia importa, tu verdad importa, tu yo auténtico merece ser conocido y celebrado, y espero que compartir mi historia te ayude a sentirte menos solo en la tuya. Si esta historia te tocó, si resonó con algo por lo que estás pasando o has pasado, por favor deja un me gusta en este video para que sepa que te llegó. Entender el contenido que consumimos y cómo nos impacta es tan importante, y espero que esta historia te haya dado algo valioso, ya sea esperanza o validación, o simplemente el conocimiento de que alguien más por ahí ha caminado un camino similar y sobrevivió. Y si quieres escuchar más historias como esta, más exploraciones honestas y vulnerables de lo que significa ser humano, y luchar y crecer, y eventualmente encontrar tu camino hacia la autenticidad, por favor suscríbete a Yo lo viví y activa esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando comparto una nueva historia. Este canal está dedicado a historias reales de personas reales, sobre los momentos que cambiaron todo, las verdades que fueron difíciles de decir, y las transformaciones que vinieron de elegir la honestidad sobre el esconderse. Gracias por ver, gracias por escuchar, y gracias por ser parte de esta comunidad, donde la verdad es valorada y la autenticidad es celebrada. Tu apoyo significa todo para mí, y no puedo esperar para compartir más historias contigo en el futuro.
Hasta la próxima. Recuerda que tu verdad vale la pena ser contada, tu historia vale la pena ser compartida, y vales la pena ser amado exactamente como eres.